Y, como siempre, es un placer estar ante ustedes en el día de descanso del Señor. Ahora, esta es una ocasión especial porque tenemos una reunión de liderazgo aquí. Y quiero, empezando aquí, y el jefe de cada campamento, porque sé que tienes el jefe y tienes los ancianos con ellos. Ahora quiero que el jefe se levante, los jefes de cada campamento. Está bien. Empezando con Pastor Johnson. Dale el micrófono y pásalo hacia abajo. Buenas tardes, hermano Mark Azaria, Inglaterra, Reino Unido. Hermano Jeffrey, Columbia, Carolina del Sur. Hermano Harold, Buffalo, Nueva York. Hermano Lonnie, Decatur, Illinois. Hermano Todd, IOG Baton Rouge. Mi hermano Walter, Raleigh, Carolina del Norte. Hola, paz y bendiciones, familia. Soy el hermano Mika y estoy aquí desde Nueva Jersey representando a nuestro hermano Allen, que no pudo venir. Paz y bendiciones. Jeffrey Hawley de ILG Montgomery, y quiero que por favor continúen orando por el hermano Cecil White, que no pudo superar su enfermedad. Hermano Garvin de Memphis, Tennessee. Los 10 te harán entrar. Hermano Patrick de Jackson, Mississippi. Hermano Donald Gordon desde Las Vegas, Nevada. 3481, Camino Sunset Este, Las Vegas, Nevada. Sermon, Tom's Dios Hermano Bill Israel, en representación de mi amado hermano y maestro Gerald Brome Israel de Minneapolis, Minnesota. Hermano Lawrence Coburn de Detroit, Michigan. Betsy. Hermano Jared Johnson, Washington DC, la capital de la nación. Y si no puedes leerlo, no lo creas. Hermano Harold de Richmond, Virginia. Hermano Mike, en realidad soy de Chicago, pero estoy representando a la clase de California en Rialto. Hermano Troy, Dallas, Texas. Hermano Jabaca, Atlanta. Hermano Drake de Birmingham, Alabama. Por la gracia de Dios, hermano Jedidiah, Phoenix, Arizona. Hermano Kevin Bartlett, Cincinnati, Ohio. Soy el hermano Robert Rowe de Okinawa, Japón. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Hermano Shudá de San Marcos, Texas. Hermano Richard Bello de Anchorage. Matt Reed, Dean. Manuel de Macklin, en representación del hermano Barney, Charlotte, Carolina del Norte. Feliz sábado. Hermano Maurice de Freeport, Nueva York. Hermano Wallace Caffey de Cleveland. Hermano Asaf, Indianapolis, Indiana. Hermano James, área de la Bahía, California. Hermano AJ, Pine Bluff, Arkansas. Harris Sauer. Hermano Andrew Alder Miranda. Esta es
mi primera vez desde 2016 y es un placer estar aquí. Hermano Eddie de Cape Girardeau, Missouri. Hermano Kevin de San Luis, Missouri. Ahora ven, hermanas y hermanos, ahora estos son los ancianos, y ellos son los líderes y los ancianos, y estos hermanos, a través de la gracia de Dios, me ayuda a dirigir el Israel de Dios. Todos estamos en la misma página. Tenemos una doctrina que sale del Israel de Dios. Y esa es la doctrina bíblica. Lo que así dice el Señor. Y ahora, esa es una bendición. Ver a todos estos hombres que están ocupándose de los asuntos del Señor. Denles una ovación de pie. Está bien. Entonces, cuando alguien te pregunte sobre israelitas hebreos y empiezas a hablar de los tipos que andan por ahí con esos uniformes de ejército, les dices que no son los inquilinos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar en esta lección, hermanas y hermanos, porque se trata de la palabra de Dios. Nos centramos estrictamente en la Biblia. No hacemos interpretación, no hacemos paráfrasis. Hacemos como dijo el Señor. Vamos a obtener las Escrituras y vamos a ir de colina en colina, línea por línea, precepto tras precepto. Y enseñamos por título, hermanos y hermanas. Ahora sabes, tienes a los cristianos romanos y las ramas de los cristianos romanos, cuando se trata del Espíritu Santo, creen que hay tres en la divinidad. Ahora, y ellos lo complican más, tienes algunos que enseñan que hay un solo Dios, pero con tres personalidades. Paternidad en la creación, Hijo en la redención y ahora el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces tienes a otro que está luchando contra ello. No sé, algo de Genos. De todos modos no vamos a ir allí. Él está luchando contra el Trinitario y dijo que hay uno en la divinidad con dos personalidades. Entonces tienes a otros diciendo que hay tres que forma la Trinidad. Y el tercero, hermanas y hermanos, lo llaman Dios, el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has notado que has leído Dios el Padre y has leído Dios el Hijo? Pero ¿alguna vez has notado que en ninguna parte de la Biblia has leído Dios el Espíritu Santo? Así es. ¿Sabes por qué? Porque el que es llamado Dios, el Espíritu Santo, no es Dios, es un ángel, hermanas y hermanos. Y Él es el mensajero de Dios. De hecho, el Señor me llamó para titular esta lección, Gabriel, ese es su nombre, el Espíritu de verdad, el mensajero de Dios. Y vamos a mostrarles, hermanos y hermanos, que Dios obra a través de los ángeles. Por eso tiene tantos. Tenían un ángel que se volvió malo. Su nombre era Lucifer. Lucifer significa portador de luz, el que trae la verdad. Pero Dios encontró iniquidad en él y lo despidió, lo echó del cielo y le dio su trabajo a Gabriel. Ahora Gabriel es el nuevo portador de luz, hermanas y hermanos. Y vamos a mostrarte que Dios habla a través de ángeles. Él opera a través de ángeles.
cuando se preparó para destruir Egipto, envió una bandada de ángeles malos. Pero del que estamos hablando hoy es un mensajero, Gabriel, el mensajero de Dios. Vamos a empezar. Este es Éxodo, el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, porque tienes que entender que el Señor opera a través de los ángeles, hermanas y hermanos. Él no se mostró en la carne, y luego te mostraremos lo que les pasó a los ángeles cuando se mostró en la carne. Pero vamos a empezar este Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 1. Éxodo capítulo 3 y versículo 1. Bien, lee. Ahora Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó el rebaño hacia la parte trasera del desierto y llegó al monte de Dios, incluso hasta Horeb. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza y miró. Y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora dice aquí, y el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Hermanas y hermanos, estaba en un arbusto que parecía un arbusto ardiente. Así que Moisés quería saber qué estaba pasando. Adelante, lee. Y Moisés dijo, me apartaré ahora y veré esa gran visión, porque la zarza no se quema. Adelante. Y cuando el Señor vio que él se apartó para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Adelante. Aquí estoy. Y él dijo, no te acerques más, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahora eso es lo que el ángel dijo. Tú dijiste que el Señor llamó, pero el Señor llamó a través de los ángeles, hermanas y hermanos. Esto tienes que entender. Dijo, quítate los zapatos, porque la tierra en la que estás es sagrada. Verso ¿Qué versículo? 6. Adelante. Además dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Bueno, hermano, él dijo, yo soy el Dios. Vamos a mostrarte que esos ángeles hablan en primer lugar como su Dios. Dicen exactamente lo que Dios dijo. No sé, ¿qué le pasó a Satanás? Pero lo que sea que le pasó a Satanás, los otros ángeles estaban mirando, dijeron, nos aseguraremos de no tener ninguna representación de nosotros mismos en ningún momento, incluso en nuestro discurso. Así que este es un ángel que está diciendo eso, sonando como si fuera Dios. Adelante, lee. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Adelante. Y he escuchado su clamor a causa de sus explotadores, porque conozco sus penas. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y llevarlos de esa tierra a una buena tierra y amplia y una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora el Señor no ha bajado y vamos a mostrarles que el Señor no era un Dios en la región, hermanas y hermanos. Y estuvo con Israel por un tiempo, hasta que Israel se volvió tan pecaminoso que tuvo que retirarse. Pero es el ángel, hermanas y hermanos, no Dios. Porque no existe Dios, el Espíritu Santo. Vamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Porque eso es lo que hacemos, hermanas y hermanos. Leemos esta Biblia. No estás interesado en mi opinión y yo no estoy interesado en la tuya. Estamos interesados en lo que dice el Señor. Eso es bueno. Éxodo capítulo 23. Y vamos a empezar a leer en el versículo 20. Éxodo capítulo 23 y versículo 20. Bien, adelante. He aquí, envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino y para llevarte al lugar que he preparado. Un ángel te llevará allí y te llevará donde el Señor quiere que estés. Adelante, lee. Cuidado con él y obedece su voz. No lo provoque, porque no perdonará tus transgresiones, porque mi nombre está en él. Dice, cuidado con este tipo, no te metas con él. Él no va a perdonar tu transgresión. ¿Por qué? Porque él solo hace lo que Dios le manda a hacer. Así que no te metas con él. Obedece su voz y haz todo lo que yo diga. Adelante. Pero si tú verdaderamente obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, ¡da! Esa que hablo. Porque las palabras del Señor, hermanas y hermanos, adelante. Entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te conducirá hasta los amorreos y los hititas y los fereceos y los cananeos, los heveos y los jebuseos y los eliminaré. Santas ansas aitel. Ahora,
dijo que un ángel irá delante de ti. Ahora salta al versículo 31 y continúa. Lo siento, 24, y tú léelo. No te inclinarás ante su Dios. Ahora, no quiero que te inclines ante sus dioses. Adelante, Ni le lee. sirvas, ni hagas según sus obras, ni Adelante. sino que los derrocarás por completo y derribarás sus Quiero imágenes. decir, derríbalos por completo. No quiero que quede uno y destruye todas esas imágenes que tienen con esos falsos dioses. Ahora salta al versículo 31 y continúa. Y yo fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río, porque entregaré a los habitantes del país en tu mano y los echarás delante de ti. Sí, quiero que los expulsen. Mira, el Señor no quería que dejara ni un cananeo en la tierra. Adelante, No lee. hagas pacto ni con sus dioses. No hagas ningún tipo de acuerdos con ellos y definitivamente mantente alejado de sus dioses. Adelante. No lee. habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente será un lazo para ti. Mira, el Señor conoce a Israel. Israel ama a los dioses de todos, menos al suyo. Así que él dijo, está bien, si los dejas en la tierra, te van a hacer servir a su Dios, porque amamos a otros dioses paganos. Entonces veamos qué hizo Israel una vez que se hicieron fuertes y entraron en la tierra. Y el Señor puso todo, hizo que todo les fuera sujeto. Vamos a Jueces, el primer capítulo. Jueces capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 28. Esto no, porque el Señor nos ha hecho a todos agentes libres. Claro, podría convertirnos en zombies y andar por ahí y no pensar. No quiere eso, porque tiene grandes planes para nosotros. Pero se necesita tener la capacidad de razonar y tomar las decisiones correctas. Así es. Porque junto con esa posición vendrá mucho poder, hermanas y hermanos. Jueces, verso 1, capítulo 28. Adelante. Y sucedió que cuando Israel fue fuerte, puso a los cananeos como tributo. What is mean? Espera un minuto. Cuando eran fuertes, ¿a qué sometieron a los cananeos? De inmediato empezaron a equivocarse, ¿verdad? A tributar. En otras palabras, la avaricia se ha apoderado ahora. ¿Sabes? Nosotros, te dejaremos vivir si nos traes maíz y harina y oro o lo que sea. Adelante y lee. No los expulsaron por completo. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gazar. Adelante. Los cananeos habitaban en Gazar entre ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nalal, sino que los cananeos habitaban entre ellos y se convirtieron en tributarios. Ahora, Israel, el Señor les dijo, no hagan esto, quiero que todos se vayan, porque si los dejas quedarse allí, te van a contaminar. Y lo que hicieron fue justo lo contrario de lo que dijo el Señor. Entonces el Señor les envió un mensajero. Vamos a verlo. Vayan a Jueces, el segundo capítulo. Jueces, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Jueces, capítulo 2 y versículo 1. Bien, lee. Y un ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim. ¿Quién vino? Un ángel del Así Señor es. dijo, subió de Gilgal a Boquim. Adelante, Y lee. dijo, te hice subir de Egipto. Espera un momento. Este ángel no hizo que nadie fuera a ningún lado. Pero siempre hablan en primera persona, hermanas y hermanos. Cuando hablan, están citando directamente al Señor. Yo te hice salir de Egipto. Adelante. Y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres. Lo cual juré a sus padres. Adelante. Y lee. dije, nunca romperé mi pacto con ustedes. Y no haréis alianza con los habitantes de esta tierra. Derribaréis sus altares, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué habéis hecho entonces? Y te dije que no hicieras compañía con esta gente. No entres en ningún tipo de acuerdo con ellos y no has obedecido mi voz. ¿Por qué has hecho esto? Adelante y Por eso lee. también dije, no los echaré de delante de vosotros. No le dijo el Señor que este tipo no perdonará su pecado. Así es. Entonces no voy a expulsar a esta gente de delante de ti. ¿Por qué debería expulsarlos por cometer pecado y tú haciendo lo mismo? Adelante.
pero Lee. serán como espinas en sus costados, y sus dioses serán un lazo Adelante. para ustedes. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo levantó su voz y lloró. Ahora, la gente llamaría eso, si no tuvieras un ángel allí, lo llamarían Dios, el Espíritu Santo. Esto es un ángel. Él es el que el Señor está hablando a través de. Ahora vamos a entrar en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Porque es bueno. Necesitas saber con quién estás tratando. Hermanas y hermanos. Isaías capítulo 63. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Isaías capítulo 63. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Porque quiero que cuando alguien más venga a ti hablando sobre la Santa Trinidad, sacas tus notas y dices, tengamos una conversación aquí. Correcto. Y abrir sus ojos para que puedas salvarlos. Isaías 63. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 7. 63 y versículo 7. Está bien, adelante. Mencionaré las bondades del Señor y las alabanzas del Señor, según todo lo que el Señor ha otorgado sobre nosotros, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado según su misericordia y según la multitud de sus bondades. Así dice el Señor ha sido bueno con Israel. Adelante. lee. Porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mentirán. Uy, ¿lo hizo? Bueno, adelante. Así que Él fue su Salvador. Así que Él fue nuestro Salvador. Adelante, En toda su lee. aflicción, Él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó. En todas sus aflicciones Él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. Adelante, En su amor y en lee. su compasión los redimió. ¿Quién hizo la redención? El ángel lo hizo. Adelante. Y los lee. llevó y los cargó todos los días de antaño. Ese ángel hizo eso. Pero Él dijo, el ángel de su presencia. Lo que quiero que hagas es poner tu marcador aquí y averigüemos quién es este ángel de su presencia. Vamos a Lucas, el primer capítulo. San Lucas, el primer capítulo. Vamos a averiguar quién es. Vean, nos gusta saber de quién estamos hablando y con quién estamos tratando aquí, hermanas y hermanos, para saber a quién no hemos de cruzarnos. Para no cruzarte con quien puede lastimarte, tienes que averiguar quién es ese que puede lastimarte. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5 primero. Lucas 1. Y verso 5. Está bien, léelo. Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ahora, Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Hermanas y hermanos, él era sacerdote. Mira, cuando el Señor se encargó, los levitas todavía manejaban eso, hasta que Jesús murió en la cruz. Ahora, baja al versículo 11 y veamos, un ángel va a venir a él. Adelante. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Adelante. Y cuando lo vio Zacarías, se turbó y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará un hijo. Lo llamarás Juan. Ahora, Zacarías tuvo un problema con eso, porque él y su esposa eran viejos. ¿Entiendes? Igual que yo, 82 años, lo último que voy a tener es un bebé. Así que él cuestionó eso. Sigue leyendo, adelante. ¿Quieres saltarte? Para siempre, saltemos al versículo 18. Versículo 18. ¿Y qué dijo Zacarías? Adelante. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Porque soy un hombre viejo y mi esposa avanzada en años. Dijo, ya sabe, soy un hombre viejo, hombre, y mi esposa es de edad avanzada. Y mira lo que este ángel dijo, adelante, lee. Y respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Espera un minuto, ¿quién es el ángel del Señor? El ángel de la presencia de Dios. Gabriel. Gabriel.
Así que no tenemos que preguntarnos quién estaba allí con Israel entonces, ¿verdad? Así es. Porque dijo que ese ángel de su presencia lo salvó. Adelante, sigue leyendo. Y he sido enviado para hablarte y mostrarte estas buenas Adelante. nuevas. Y he aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se cumplan estas cosas, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, eso seguro es que no te metas con este tipo. Zacarías no le creyó, entonces tú no me crees. Te digo algo, no vas a poder hablar hasta que nazca este niño. Y todo ese tiempo, él anduvo por ahí, tenía que responder con papel y lápiz, o lenguaje de señas. Pero él dijo, soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios. Ahora, volvamos al capítulo 63 de Isaías. Ahora sabemos quién es este tipo. Sí. Vea, no adivinamos aquí, hermanas y hermanos, porque la vida eterna y la condenación eterna son demasiado largas y duras como para que estemos adivinando sobre algo. Sí. Todo eso es simple. Vamos a empezar de nuevo en el versículo 9. De vuelta al versículo 9, solo para refrescar la memoria. Adelante, lee. Y en toda su aflicción, él fue afligido. Y el ángel de su presencia lo salvó. Ajá, ahora él, entonces fue Gabriel quien nos salvó, Así es. ¿verdad? Adelante, lee. En su amor y en su compasión los redimió. Adelante. Y los llevó y los cargó todos los días de El antaño. ángel lo hizo. Adelante, Pero lee. ellos se rebelaron e irritaron su Espíritu Santo. Espera un momento. ¿Se rebelaron y afligieron a quién? Su Espíritu Santo. ¿Quieres decir que ellos, Gabriel es un Espíritu Santo? Sí. Mira, cuando utilizan la palabra fantasma, eso es jerga para espíritu. Vamos. Se rebelaron e irritaron su Espíritu Santo. Adelántele. Por lo tanto, se convirtió en su enemigo y luchó contra ellos. Nadie lo quería contra ese día. Así es. Este es Gabriel, ¿sabes qué es Gabriel? Tiene un templo. Cerró la boca de Zacarías. No puedes hablar, Señor, hasta que nazca el bebé. No te metas con este tipo. No va a salir, pero todo lo que le han confiado adentro lo manejará. Hermanos y hermanas. Así que ahora sabemos que el ángel Gabriel es un Espíritu Santo. La mayoría de las personas no entiende eso. Pero nosotros sí. Pero cuando se pusieron tan mal, hermanas y hermanos, estaban cobrando tributo de la gente de la que Dios les dijo que no cobraran tributo y que los expulsaran. Estaba enojado con ellos. Y hay otra cosa que puedes hacer para enfurecer a este ángel contigo. Eso es hacer promesas que no puedes cumplir. Vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, porque cuando la iglesia estaba creciendo, ya saben, Jesús vino y se fue, y la iglesia estaba creciendo, y los apóstoles realmente estaban ocupándose del asunto, tal como el Israel de Dios está creciendo ahora. ¿Entiendes? Vamos a Hechos, el capítulo 4, y todas estas personas, y es obvio que estas personas decidieron que, mira, vamos a hacer todo común. Personas con propiedad, vamos a decir, vamos a vender propiedad, y vamos a distribuirlo entre los pobres para que todos tengamos lo mismo. Quiero decir, y estos son hermanos y hermanas cristianas. ¿Sabes? La mayoría de los israelitas no quieren ser llamados cristianos. Dicen, si no eres cristiano, entonces no existes. Eres un muerto viviente. Sí. Hechos capítulo 4, y vamos a empezar leyendo en el versículo 32. Hechos capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 32, porque hermanas y hermanos, muchas veces abrimos la boca. Siempre les digo a los hermanos, especialmente a los hermanos jóvenes que quieren levantarse y tomar el voto de un nazareo. No hagas eso, hermano, no tienes que hacerlo. ¿Por qué deberías poner tu salvación en juego? ¿Al hacer algo que no tienes que hacer? No hago promesas a Dios, solo trato de hacer lo que Él dijo. Hechos 4. Vamos a empezar en el versículo 32. Hechos 4 y 32. ¿Está bien? Léelo.
Y la multitud de los que creían era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sí, que tenían todas las cosas en común. Quiero decir, esto fue cuando la iglesia realmente comenzó. Era una verdadera hermandad, una verdadera cosa de familia. Ahora salta el versículo 34 en tu cabeza. Ninguno de ellos carecía de nada. Pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían los precios de las cosas que se vendían. Y los pusieron a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Ahora ahorras una gran ganancia en dinero y se la pones a los pies del predicador promedio a ver si llega a los pobres. Pero era diferente entonces, hermanas y hermanos. Sigan leyendo. Este es el cristiano original, la iglesia original. Adelante. Y José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que se interpreta como el hijo de consolación, Bubasabas. Adelante. Un levita y del país de Chipre, teniendo tierra, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que este tipo era un sacerdote, pero se dio cuenta de que Jesús dijo, estableció una iglesia y envió la misma iglesia en el nuevo pacto. Entonces lo que hizo no fue... Se supone que hay que hacerlo más, matemos animales. Así que lo que hizo fue vender su propiedad y comprarla y ponerla a los pies de los apóstoles. Pero siempre hay alguien que piensa que es más astuto que los demás. Miremos a esta persona. Vamos a ir al 5º capítulo de Hechos y empezar a leer en el versículo 1. Adelante, lee. Pero un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posición. Adelante. Y retuvo parte del precio. Su esposa también estando al tanto de ello. Y trajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Así que les digo, hermanas, obedece a tu hombre y camina con él hasta que peque contra Dios. Ayúdame a pecar. No estás solo, compañero. No dejes que te lleve al lago de fuego. Entonces vendió una propiedad y se quedó con parte del dinero. Se suponía que iba a entregar todo el dinero y su esposa estuvo de acuerdo con ello. Adelante y lee. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Y retener parte del precio del terreno? Ahora, ¿por qué Satanás pone en tu corazón mentir al Espíritu Santo? Porque ese espíritu le susurró a ella al oído de Pedro, el gato está reteniendo. Él no lo puso todo dentro antes de ti. ¿Cómo más sabría Pedro? Adelante y lee. Mientras permanecía, ¿no era tuyo? Después de venderlo, ¿no estaba bajo tu poder? Él dijo, bueno, si nosotros, mira, incluso cuando lo vendiste, Todavía estaba en tu poder. podrías haberte retenido y no vengas aquí fingiendo ser un verdadero cristiano. Adelante, lee. ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? Adelante. No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Entonces, ¿quién envió eso? Espíritu Santo. Dios lo hizo. Bueno, ya sabes, hermano. Pero la Biblia dice mentir a Dios. Así que este Espíritu Santo debe haberse ido. Vamos a investigarlo. Lee el siguiente versículo. Y Ananías, al oír estas palabras, cayó y entregó el Espíritu. Y un gran temor cayó sobre todos los que oyeron estas cosas. Adelante. Y el joven se levantó, lo envolvió, lo llevó afuera y lo enterró. Entonces, Ananías, Cuando Pedro le dijo eso, cayó muerto. ¿Quién crees que lo mató? Un ángel. Ese Espíritu Santo del que Pedro está hablando. Lo sacaron y lo enterraron. Ahora su esposa llegó más tarde y Pedro le preguntó lo mismo. ¿Hiciste esto y aquello? Ella dijo, sí. ¿Por qué fuiste junto con tu marido para mentir al Espíritu Santo? Luego cayó muerta y la tomaron y la enterraron. Ahora veamos qué ha pasado, hermanas y hermanos. Se nos advirtió que no promoviéramos a este tipo. vamos a mirar esta advertencia. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5. Porque estamos tratando con lo espiritual, así como lidiamos con la maldad espiritual en lugares elevados. Estamos tratando con la rectitud espiritual en lugares elevados. Así que tienes que tener cuidado con cómo manejas El Señor y cuidado con lo que sale de tu boca.
Porque si dices lo incorrecto o dices lo correcto, será mejor que lo cumplas, hermanas y hermanos. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 2 y luego saltamos. Eclesiastés 5:2. Está bien, adelante. No te apresures con tu boca y no sea tu corazón ligero en pronunciar algo delante de Dios. Él dice, no seas precipitado con tu boca. No te apresures a hablar, a decir nada delante de Dios. Mejor piénsalo bien. Adelante y lee. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, que tus palabras sean pocas. Que tus palabras sean pocas. Hablas, ves a una persona que habla todo el tiempo. Y cuando él se adentra en la palabra de Dios, en lugar de leer y prestar atención, está hablando. Tienes que dejar que tus palabras sean pocas. Salta al versículo 4. Versículo 4 y adelante. Y si cuando hagas un voto a Dios, no tardes en pagarlo. Adelante. Porque no tiene placer en los necios. Paga lo que has prometido. Mira, cuando haces un voto Y lo rompes, Dios te llama necio, porque no puedes escaparte de él. Sigue y lee. Es mejor que no hagas voto que tú deberías prometer y no pagar. No tienes que prometer. Solo hazlo. Adelante, lee. No permitas que tu boca haga pecar a tu carne. Eso es lo que solíamos decir en la calle. No dejes que tu boca escriba un cheque que no puedas. no puedes pagar. Está bien. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne. Adelante. Ni digas delante del ángel. Ni digas ante quién. ¿El ángel? El ángel. Adelante, lee. ¿Y que fue un error? ¿Por qué debería Dios enojarse con tu voz y destruir la obra de tus manos? ¡Oh, te destruirá! ¿Quién es este ángel? Ese es el Espíritu Santo del que hablaba Pedro. ¡Mentiste! Dime, ¿quién como puso Satanás en tu corazón mentirle al Espíritu Santo? Cuando vendiste su propiedad y obtuviste el dinero, le viste haberlo guardado. Pero no, vas a venir y pensar que puedes engañar a Dios y dar una parte de ello. Dios, ese ángel, lo mató en el acto. Dios le dio permiso para hacer eso, hermanas y hermanos. Hechos lo llamó el Espíritu Santo. Salomón en Eclesiastés lo llamó un ángel, ¿no? Ambos están en lo correcto. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanas y hermanos. Aquel ángel, especialmente si se llama Gabriel, tú no, bueno, no te metas con ninguno de ellos. Él no hace tonterías. Ahora, vayamos al capítulo 9 de Nehemías. Nehemías capítulo 9. Porque necesitas saber con quién estás tratando. La gente anda por ahí diciendo, ya sabes, Dios el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. No trabajes con eso. Nehemías capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 1 y vamos a saltar. Nehemías capítulo 9 y versículo 1. Vamos a saltar. Está bien, léelo. Ahora, en el día 24 de este mes, los hijos de Israel se reunieron con ayuno y con cilicio y tierra sobre ellos. Ahora, aparentemente eran las 7 de la mañana. Salta ahora al versículo 4 y continúa. Entonces se pusieron de pie sobre las gradas de los levitas, Josué y Bani, Cadmiel, Sebanías, Sobanías, Boán, Serebías, Bani y Kenaana, y clamaron con fuerte voz al Señor su Dios. Veamos cuáles fueron algunas de las cosas que ellos clamaron. Salta al versículo 7. Versículo 7. Y adelante. Tú eres el Señor, el Dios que elegiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste el nombre de Abraham. ¡Ajá! Y encontraste su corazón fiel ante ti e hiciste un pacto con él para dar la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los jerjeseos, para darla, digo yo, a su descendencia, y has cumplido tus palabras porque tú eres justo. Mira, entonces este es el Dios al que llamaron Abraham. Abram. Y luego lo hizo el padre de hombres y naciones. Y Abraham se convirtió
en el padre de los fieles. Por eso cambió su nombre a Ham, porque Ham significa muchos, hermanas y hermanos. Y Dios vio que era fiel, así que hizo un pacto con él y su descendencia para darle la tierra de Canaán. Adelante, lee. Saltar. ¿Qué versículo era ese? Terminado 8. Sáltate al versículo 16 y continúa. Pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia, endurecieron sus cuellos y no escucharon tus mandamientos. Adelante. Y se negaron a obedecer, ni recordaron las maravillas que hiciste entre ellos. Adelante. Pero endurecieron su cerviz y en su rebeldía designaron un capitán para volver a su esclavitud. Pero tú eres un Dios dispuesto a perdonar. Ahora se rebelaron contra Dios. Y mientras Moisés estaba allá arriba recibiendo los 10 mandamientos, le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro. Y dijeron, esos son los dioses que te sacaron de Egipto, oh Israel. Y querían regresar a Egipto. Moisés ni siquiera había bajado con los mandamientos todavía. Pero adelante, sigue leyendo. Eres un Dios dispuesto a perdonar, clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y no los abandonaste. Y ellos, e incluso después de eso, todavía no te abandonó. Todavía estaba contigo. ¿Qué versículo fue ese? Acabamos de terminar 17. Perdón. Terminamos el 17, salta al 19. Salta ahora al versículo 19 y continúa. Sin embargo, tú y tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. ¡Ajá! La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego por la noche, Para mostrarles la luz y el camino en el que deberían ir. Así que no los abandonaste. Aún estuviste con ellos día y noche. Adelante, también diste tu buen espíritu para instruirlos. Ajá. Y no les quitaste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Así que les dio su buen espíritu para instruirlos. ¿Quién era este buen espíritu? El ángel de Dios, que también se llama el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, el Espíritu Santo, también envió al mismo a Daniel. Vamos a Daniel, el capítulo 8. Envió el mismo Espíritu, porque Dios tiene un ángel. Tiene ángeles asignados para hacer cosas específicas, ciertas cosas. Y ese ángel lo hace todo el tiempo. ¿Sabes? Los ángeles son espíritus. Es decir, no se cansan. No tienes que hacer ningún arreglo con las aerolíneas. Con un parpadeo, Él puede estar donde quiera estar. Sí, donde quiera que Dios quiera que Él esté. Así que puede cubrir una gran cantidad de iglesias y muchas generaciones. Daniel 8:1. Daniel 8. Y vamos a leer el versículo 1 y vamos a saltar. Daniel 8:1. Está bien, adelante. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció una visión. Se me apareció a mí, Daniel, después de lo que se me apareció al principio. Ahora, Daniel tuvo una visión, apareció. Hermanas y hermanos, Daniel no la comprendió, así que empezó a orar por ella, por entendimiento. Y el Señor le envió a alguien para darle algo de entendimiento. Salta ahora al versículo 15. Versículo 15. Y adelante. Y sucedió que cuando incluso yo, Daniel, había visto la visión y buscaba el significado, entonces he aquí, estaba ante mí con la apariencia de un hombre. Entonces se levantó. Entonces él apareció con la apariencia de un hombre. Así de simple. ¡Bum! Adelante, lee. Y oí la voz de un hombre entre las orillas de Ulai. ¿Ah? ¿Qué llamó? Juan. ¿Cuál llamó y dijo qué? Gabriel. ¿No llamó a ninguno de esos otros nombres que lees en la apócrifa? Haz que este hombre entienda la visión. Entonces se acercó donde yo estaba, y cuando llegó, tuve miedo y caí. Sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Así que entonces vino y le explicó la visión a Daniel, lo que él había tenido. Ahora, cuando terminó con Daniel, entonces Dios también lo envió a través de las generaciones. A María. Solo te estoy informando quién es el mensajero de Dios
sin importar la generación que sea. Así que vayamos a Lucas, el primer capítulo, San Lucas 1. Y todos piensan que esto es Dios el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, pero no es Dios. Lucas 1. Lucas 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 26. Lucas 1:26. Andéntese. Está bien, lee. Y en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí está de nuevo, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Este es el que él usa. Guiar y enseñar a las personas. Hermanas y hermanos. Adelante. Lee. Ahora una virgen desposada con un hombre cuyo nombre joven era José. Adelante. De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Y cuál fue el mensaje? Ahora sale del versículo 30 y sigue adelante. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado favor con Dios. No. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Adelante. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Adelante. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Te has dado cuenta de que ahora no dijo nada sobre el cielo? Porque Jesús va a venir y se va a sentar en el trono de David. Y él va a ser rey sobre la casa de Jacob, que es Israel, y desde allí va a gobernar toda esta tierra. Él dice de mar a mar. ¿Pero quién trajo el mensaje? Gabriel lo hizo. Hermanas y hermanos. Pero mientras Gabriel estaba aquí, pero luego Jesús vino en la carne. Y cuando Jesús vino en carne, Gabriel regresó al cielo, porque Jesús trajo el mensaje él mismo. Ahora vayamos a San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Entonces Jesús se convirtió en su propio mensajero, lo que lo convirtió en el mensajero del Padre. Pero mientras tanto, Gabriel estaba de vuelta en el cielo. Porque el Señor no hace nada, como digo, Él no es un Dios vanidoso. Él no hace nada a menos que sea necesario hacerlo. Entonces, ¿por qué necesitaba a su mensajero aquí? ¿Necesitaba a su mensajero en la tierra si Él mismo iba a traer el mensaje? Así que Él estaba allí. Y el ángel estaba de vuelta donde se supone que debe estar. San Juan, capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 15. San Juan 14, 15. Está bien, adelante. Si me amas, guarda mis mandamientos. Este es Jesús hablando. Si me amas, guarda mis mandamientos, porque Él está en la tierra ahora. Adelante y lee. Y rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Voy a rogar al Padre, y Él os dará otro consolador. Adelante, lee. Para que esté con vosotros para siempre, mamá dice. Para que permanezca con vosotros para siempre. Adelante, lee. Incluso el Espíritu de verdad. Incluso el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Adelante. No os dejaré desamparados. Vendré a vosotros. Ahora, Él dijo, mira, Él va a habitar contigo y en ti. ¿Ves eso, hermano? El Espíritu Santo va dentro de ti. No este tipo. ¿Sabes en ti? Vamos a ver cómo eso se hace. ¿De acuerdo? Porque a la gente le encanta ir a donde no deberían ir. Porque lo primero es que el Señor Jesús, las personas que leen la Biblia, piensan que Dios les está hablando a ellos individualmente. Él habla a toda la creación o a toda la nación. Así que vamos a investigar esto en ti. Vamos a Ageo, el segundo capítulo. Ageo, el segundo capítulo. Gente mayor caminando por ahí, él dice, oh hermano, ¿sabes tú andas diciendo que un ángel está dentro de ti? No, así no es.
Y te vamos a mostrar que eso no es así. Ageo capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 1. Ageo capítulo 2. Y verso 1. Está bien, léelo. En el séptimo mes, en el día 21 del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Adelante. Y habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién queda entre vosotros que vio esta casa en su primera gloria? Y ahora, ¿cómo la veis? Ahora, mira lo que están haciendo allí. Estaban reconstruyendo el templo. Eso es lo que volvieron para hacer. Ahora, el Señor les preguntó: ustedes que estaban cuando Salomón construyó este templo, ¿cómo se compara esto? Comparado con lo que Salomón construyó, esto no es nada. Adelante y lee. ¿No es a vuestros ojos comparado con ello como nada? ¿No está en tus ojos? ¿Se compara como si no fuera nada? Adelante y lee. Sé fuerte ahora, oh Zorobabel. ¿Qué dice el Señor? Adelante. Y sé fuerte, oh Josué, hijo de Josedech. Adelante. El sumo sacerdote. Y sed fuertes todos vosotros, pueblo de la tierra. Él dijo: pero quiero que todos sean fuertes. ¿Por qué? Adelante. Dice el Señor. Adelante. Y trabaja, porque yo estoy contigo, dice el Señor de los ejércitos. Y quiero que trabajes porque estoy contigo. Sigue adelante y lee. Según la palabra que he convenido con vosotros, según la palabra que he convenido con ustedes. Cuando salisteis de Egipto. Cuando saliste de Egipto. Adelante, lee. Así que mi espíritu permanece entre vosotros, no temáis. Así que mi espíritu permanece entre ustedes. Eso es lo que Él quiere decir con ustedes. Él quiere decir entre ustedes. Como cuando los israelitas salieron de Israel o salieron de Egipto. Era una multitud mixta. Él dice: ese extranjero que está entre ustedes se va a elevar muy alto. Ustedes van a bajar muy bajo. Sabes, estuvimos debatiendo con algunos predicadores nazarenos hace unos años y uno de ellos dijo: mira, sí, uno es todo positivo. Otro predicador nazareno dijo: hombre, ¿qué te pasa? Ese extranjero no está hablando de alguien que estaba dentro de Israel, de los israelitas y que salió de su cuerpo. El extranjero que está entre ustedes. Lo mismo dijo: el espíritu que está entre ustedes todavía está allí. Así que todo lo que quiero que hagan es ser fuertes, hermanas y hermanos. Y la verdad del asunto, hermanas y hermanos, es que Él todavía está entre nosotros. Eso fue el final de eso, ¿verdad? Así es. Él aún está entre nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es ser fuertes, sin importar lo que venga contra nosotros, quién venga contra nosotros, y lo que digan, sigue caminando en este libro. Sí. Porque ese espíritu, el espíritu de la verdad, todavía está aquí. Volvamos a Isaías. Éxodo, hermano, capítulo 33. Porque Él dijo que lo vamos a ver. El espíritu que está entre nosotros. Éxodo 33. Éxodo capítulo 33. Porque así como ayudó entonces, y ayudó a Zorobabel con el templo, está ayudando a las hermanas y hermanos. Todo lo que tenemos que hacer es ser fuertes en su voluntad y no titubear. Él se encargará del resto. Pero las personas después de un tiempo titubean. Las cosas no suceden tan rápido como quieren que sucedan, o no ocurren de la manera que quieren de inmediato. Pierden la fe. Y una vez que pierdes la fe, no queda nada más que el lago de fuego. Y necesitas entender eso, porque este Dios con el que tratamos no juega. No. Y esto es lo que dijo el Señor aquí. Porque lo que sucedió fue: el Señor estaba tratando de pasar tiempo con Israel un poco. Pero Israel se puso tan vulgar que dijo: oye, tengo que salir de aquí. Porque mientras él estaba ahí arriba dando a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos, Israel allá abajo haciendo un becerro de oro. Y van a llamarlo Dios. E incluso fijaron una fecha para sacrificarle. Moisés tuvo que convencer a Dios de no matar a todos los israelitas en el acto.
Pero luego cuando bajó, mira lo que dijo. 33 y 1. 33 y 1. Adelante. Y el Señor dijo a Moisés, parte y sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. No, ya no quería reclamarlos más. Esa gente que sacaste de Egipto. Continúa y lee. A la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Sí, sapreso. Mira, por eso tengo problemas con mis hermanos hebreos, que tienen problemas con las otras personas, con los gentiles. Ellos no te hicieron nada. Tus antepasados te hicieron algo. Si Dios dice que vas a ir a la esclavitud por barco, alguien te llevará por barco. Si Dios dice que alguien te va a vender, alguien lo hará. Estás enojado con la persona equivocada. Es como si alguien te golpeara con un bate de béisbol y tú estás enojado con el bate. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Estamos en el verso 2. Y enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos. ¿Y qué haré yo? Enviaré un ángel delante de ti. Ajá. Y yo. Y expulsaré a los cananeos. Adelante, lee. El amorreo. Ajá. Y al hitita y al fereceo. Y tú sets. Y al jebeo. Adelante. Y al jebuseo. Adelante. A una tierra que fluye leche y miel. Adelante. ¿Por qué no subiría a Menori? Ajá. Porque eres un pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Mira, el Señor hubiera ido delante de ti. Pero no, te volviste tan loco que Él dijo, mira, voy a enviar un ángel delante de ti. Porque un día ustedes van a hacer algo estúpido y voy a destruir a cada uno de ustedes antes de siquiera pensarlo. Así que voy a enviar a este ángel delante de ustedes. Puede que te golpee la cabeza, pero no te va a matar demasiado rápido. No todos, adelante y lee. Y cuando el pueblo oyó estas malas noticias, se lamentaron. Sí. Y ningún hombre se puso sus adornos. Seguro que sabíamos cómo decir, Señor, ten piedad. Además, ¿y por qué no se puso él sus adornos? Es porque eso, oro es con lo que hicieron ese becerro de oro. Así es. Adelante y lee. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois de cerviz dura. Ajá. Adelante, subiré en medio de ti en un instante y te consumiré. Por lo tanto, quita ahora tus ornamentos para que sepa qué hacer contigo. Ahora, esas cosas que ustedes hicieron, que usaron para hacer esos becerros de oro, quítenlas. Porque él va a darle vueltas, lo voy a mirar y me va a recordar. Y antes de que mi temperamento se detenga, vas a estar muerto otra vez. Ajá. Adelante y lee. Y los hijos de Israel se despojaron de sus adornos junto al monte Horeb. Adelante. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó fuera del campamento. Ajá. O lejos del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de la congregación. Y sucedió que todos los que buscaban al Señor salían al tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Porque el campamento estaba contaminado. Sí. Entonces el Señor llevó el tabernáculo lejos del campamento. Y cualquiera que quisiera ir y hablar con el Señor y hacer una súplica, tenía que ir muy, muy lejos del campamento. Así es. En otras palabras, hermanas y hermanos, tienes que hacer lo que hemos hecho. Hemos salido fuera del campamento. Sí. Es este cristianismo moderno, lo hemos abandonado. Pero entonces no nos rendimos. El cristianismo original, porque era Israel. Somos el sistema cristiano original, hermano. Oh. Pero llegó al punto que Israel, que el Señor tuvo que venir y luego tratar con Israel. Él vino en carne, sin embargo, como cuando Jesús vino, hermanas y hermanos. Pero después de que Jesús vino e hizo lo que la profecía decía que tenía que hacer, murió y regresó al cielo. Volvió a la forma antigua en que solía operar. Eso es tratar con nosotros a través de su ángel. Porque siempre ha sido el Padre, el Hijo y el ángel. Te lo vamos a mostrar. Entonces, una vez que Jesús terminó con su ministerio, fue crucificado y regresó al cielo, hermanas y hermanos. Era momento de retomar su antiguo modo de operar, y eso es a través del ángel. Así que vayamos a San Juan, el capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Porque el Señor es Dios. Él dijo, yo no cambio. Que Él no tiene que cambiar la forma en que opera. ¿Quién lo va a frustrar? Bueno, sabemos cómo funciona, así que vamos a tender una emboscada. Sí, tienes razón. Vas a descubrir quién es el verdadero emboscador. Juan 16.
Juan 16 y ese 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Juan 16 y versículo 5. Está bien, adelante. Pero ahora voy de camino hacia aquel que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora le está diciendo, en este momento dice, ahora voy de regreso al cielo. Ahora, ya terminé mi misión, porque estuvo por 40 días después de haber resucitado. Dice, pero ahora es tiempo de irme. Continúa y lee. Porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. 16. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Adelante. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Él dijo, ahora es conveniente que no me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Adelante y lee. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Oh, si yo me fuera, lo enviaría a ustedes. Adelante y lee. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Eso es a través de... La doctrina de Dios, hermanas y hermanos, Él dijo, lo enviaré. Ahora salten al versículo 12. Versículo 12. Y continúa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Adelante. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Ahora, eso es algo que tienes que entender. La gente me dice, está lleno del Espíritu Santo. Pero no sabes nada. Ni siquiera sabes que no hay 3 días y 3 noches, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. ¿Cómo estás lleno del Espíritu Santo? El Señor dijo que un día de reposo de la semana es solo. Es una señal entre Él y su pueblo, ¿verdad? Y tú dijiste, el primer día de la semana. Es el día de reposo cristiano. Entonces, ¿de qué estás lleno? Así que este tipo aquí dijo que te va a guiar en toda la verdad. ¿Qué versículo era ese? Eso fue a mediados de 13. Adelante. Porque Él no hablará de sí mismo. Pero todo lo que oyere, eso hablará. Él dijo que no va a hablar de sí mismo. No va a inventar una historia que salga de su cabeza. Solo va a decir lo que le han dicho. Adelante, lee. Y Él os mostrará las cosas que han de venir. Demostrará cosas por venir. Es toda esa información. Baja la iglesia. Mira, la gente va a llenar las iglesias mañana. Ni siquiera saben lo que está pasando en Israel allá. Jesús, sí. No saben cosas como la novilla roja. No saben cosas como que el templo va a ser construido. Correcto, así es. Y sobre la abominación de la desolación, ¿qué va a ocurrir? No saben eso. Así que, ¿qué te ha mostrado el Consolador? Sí, Señor, sí. Parece que tienes al Consolador equivocado, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser un siervo de Dios y el Consolador, el Espíritu Santo te visita y eres tan tonto como una piedra? ¿Qué versículo era ese? Nosotros en 14. Adelante y lee. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo mostrará. Así que ahora Él me va a glorificar porque recibirá de lo mío y te lo mostrará. Así que la conversación que te va a traer la recibió de mí. Adelante, lee. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Ya. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Adelante y lee. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo mostrará. Yo sé allí. Por lo tanto te digo, Él tomará de lo mío. Todo lo que el Padre tiene es mío. Así que Jesús lo obtuvo del Padre. Así es. ¿No es así? Y luego se lo dio al ángel, que es el Espíritu Santo. Déjame mostrarte el orden de cómo va esto, porque esto es lo que hice con los predicadores nazarenos. Subieron todos allí y todos hablaron sobre lo que representan. No hicieron ni una pregunta. Y luego, cuando llegué allí, me hicieron una pregunta. ¿Crees en el Espíritu Santo o crees en la Trinidad? Dije, no. ¿Quieres decir que no crees en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Dije, no. ¿Por qué? Dije, porque solo hay 2 en la cabeza de Dios. Y el otro es un ángel. Sí, Señor, sí. Vamos. Y luego fui y le leí esto. Apocalipsis, el primer capítulo. Sí. Incluso mis diáconos en ese momento ni siquiera sabían que yo tenía eso. Porque el Señor me mostró el día de reposo antes de que viniera, antes de que tuviéramos la conferencia con los predicadores nazarenos. Eso te muestra. El Señor me lo mostró el día anterior. Por eso dije, no te preocupes por lo que vas a decir. Ajá. Te lo daré. Nunca tuve la menor idea de que estos tipos me iban a emboscar con esta Trinidad.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y chico, cuando el tipo dijo eso, De repente dije, ahora veo, el Señor me mostró esto. Ayer. Como dicen en el sur, de donde vengo, ayer. Así que vamos a leer esto, Apocalipsis 1, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Sí, señor. Apocalipsis 1:1. Está bien, léelo. La revelación de Jesucristo. ¿Cuántos es eso? Ese es uno. Adelante. Que Dios le dio a él ¿Cuántos son esos? 2. Adelante. para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo lo hizo? Y lo envió y lo indicó por su ángel a su siervo Juan. ¿Cuántos son? Son las 3. Hermanas y hermanos, así es como va. Y una vez que Juan lo consiguió, dio testimonio. Lee el siguiente. Da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Entonces, cuando intentan atacarte, con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, hay 3 que dan testimonio en el cielo. Ya sabes quiénes son. El Padre, Jesús y el ángel. Así es. Sí, sí. Pero cuando leí esto, la boca del hermano Nazareno se abrió. La boca de todos estaba abierta, incluso la de mis diáconos. Eso es lo que éramos los diáconos antes de ser ancianos. Sus bocas estaban abiertas. Me sentí como el canario que se había tragado, un gato que se había tragado al canario. Pero el Señor me lo dio el día anterior. Déjale saber que este ángel no es más que Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que siempre está hablando con todos, no es más que un ángel. Ese es el protocolo, solo léelo. Así es. Pero muchas personas están desinformadas porque sus ministros los mantienen alejados del Apocalipsis. Porque si te metes en el Apocalipsis demasiadas veces, alguien te va a hacer muchas preguntas, hermanas y hermanos. Muchas preguntas. Pero ahora, por eso el Señor dijo, es conveniente que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si voy, entonces lo enviaré a ustedes. ¡Chamba! Así es como Él operó, hermanas y hermanos. Vamos a Hechos, el primer capítulo. Hechos capítulo 1. Mira, nosotros leeremos este libro contigo. Ahora, si no quieres hacer eso, eso es todo. Eso es todo. ¿Sabes? Porque no tengo gran conocimiento. Todo lo que tengo viene de afuera. A la gente le gusta pensar que algo se originó con ellos. ¿Sabes? Ahí ni siquiera sabías cómo caminar. Alguien tuvo que enseñarte cómo hacerlo. Hechos capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 1. Hechos 1 y versículo 1. Hechos 1, versículo 1. Está bien, continúa. Los tratados anteriores los hice, Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue llevado. Él dijo, te estoy contando sobre todas las cosas que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue llevado. Eso fue cuando regresó al cielo. Adelante. Después de eso, Él, a través del Espíritu Santo, había dado mandamientos a los apóstoles que había escogido. Mira, si hubieran sabido, la gente que se llama a sí misma cristiana, hubiera conocido el protocolo, entonces habrían sabido que este Espíritu Santo, que Él va a comandar a sus apóstoles a través de un ángel. Lo habrían sabido. Por eso ves a un predicador de pie ahí. Oh, el Espíritu Santo acaba de hablarme. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo es que nadie más lo ha escuchado excepto tú? Dime qué dijo. Sí, claro. Y cuando él dijo, espera un minuto y ve al libro y mira si puedes encontrarlo. El Espíritu Santo no te habló. ¿Qué quieres decir? Porque el libro dice que él no hablará sus propias palabras. Él va a hablar lo que está escrito. Y el Señor dijo que seguramente él no hará nada, sino revelará sus secretos a su profeta. Así que debería estar en profecía. ¿Tú crees que porque dijiste que un espíritu me habló no te pueden llamar o no te pueden analizar? Sí, podemos hacerlo. Este libro te analizará que sabe que el espíritu no hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque dijo que Dios lo llamó desde el principio. Así que, ¿qué tienes de nuevo?
Correcto, continúa. Sí. A través del Espíritu Santo, Él mandó a sus apóstoles que Él eligió. Vamos a darte un buen ejemplo. Vamos a Hechos, el capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Porque esta es la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Osos, ten Hechos 8. Y verso 26. Está bien, continúa. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, hacia el camino que baja de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Ahora este ángel del Señor le dijo a Felipe, porque quería que lo interceptara. Un etíope que había estado en Jeru para adorar, pero sigue leyendo. Y él se levantó y se fue, y he aquí un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candace, la reina de los etíopes. Adelante. Que tenía a su cargo todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Adelante. Estaba regresando y sentado en su carro leía al profeta Isaías. Adelante. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. Espera un minuto. Supongo que el Espíritu le dijo al ángel, está bien, ya lo tengo, socio. Dámelo. Correcto, correcto. ¿O estaba todavía hablando del mismo individuo? Déjame ver. El Espíritu, hermanas y hermanos, llamado si dices ángel o espíritu o ángel, en este caso, cuando se trata de mensajero, es lo mismo. ¿Entienden todos? ¿Era eso el final? Sí. Es lo mismo, hermanas y hermanos, porque los ángeles son espíritus. Eso es. Vamos a ver eso. Vamos a Hebreos, el primer capítulo. Oh, sí. Mira, porque queremos que te vamos a mostrar todo, así que cuando hables alguien te va a escuchar. Y si no lo hacen, los vas a avergonzar. Y la próxima vez que hablen, se van a callar. Hebreos capítulo 1. Y que todo esto está aquí para que entiendan algo, para que sepan cómo acercarse a su Dios, y sepan cómo servir a las personas, y sepan cómo salir y enseñar a otras personas, porque ese es nuestro trabajo. Así es. Y te ves in, y que me no habéis usted. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Mira, Jesús es el primogénito. Es el primero que se convirtió en el Hijo de Dios. De hecho, es el único que se convirtió en el Hijo de Dios con poder. No hay nadie más que vaya a suceder, vaya a hacer eso hasta la primera resurrección. Pero sigue y lee. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces Él hace a sus ángeles espíritus. Salta al versículo 13 y continúa. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo él en algún momento? Adelante. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies y tú entendés. En ningún momento. Dijo después de Jesús en el capítulo 110 de los Salmos. Puedes ir a leerlo. Sí, claro, sí. Pero, ¿qué dice sobre los ángeles? Adelante. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Son todos espíritus de servicio, hermanas y hermanos. Y fueron enviados para servirnos. Somos los herederos de la salvación. Eso es. Y los que no siguieron a Satanás son espíritus santos. Ajá. Sí, Señor. A los que siguen a Satanás los llaman espíritus malignos. Los llaman demonios. Así es. Los llamaron demonios. Pero cada ángel es un espíritu, hermanas y hermanos, incluso los malos. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, porque voy a mostrarles, el Señor trabaja a través de sus ángeles. Lo hizo antes de venir en la carne y ahora todavía lo está haciendo. Apocalipsis 1. Revelación capítulo 1. Porque, hermanas y hermanos, es bueno estar informados. Sí.
puedo mirar la televisión e internet y no saber qué está pasando cuando veo estas cosas sucediendo. Sé dónde estamos. ¿Entienden? Yo sé cuando, ¿sabes? Les digo a las personas que estamos en los últimos días, hermano Boone, ¿cómo sabes eso? Es porque el Señor me lo dijo en Daniel capítulo 2. Amén. Que tenían una estatua con 10 dedos. Y vino una piedra del cielo y golpeó esa imagen en los dedos de los pies, y esa piedra creció y llenó toda la tierra. Eso es Jesús, hermanas y hermanos. ¿No dijo que iba a rebotar al cielo? ¿Verdad? No. Entonces te estoy mirando a ti, Europa Occidental, y veo estos 10 dedos bajo el nombre de la Unión Europea. Sí, sí. Entonces el Señor Dios nos dijo en Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Estamos en los días de estos reyes porque lo estamos viendo. Esto está justo encima de nosotros, hermanas y hermanos. Y no lo digo por emoción, lo digo por profecía. Y los profetas no se equivocan, hermanas y hermanos. Enseñé eso en el libro que el Señor me llamó a escribir, Los 4 vientos del cielo. Llámelo de la manera en que, quiero decir, la historia falló como lo dijeron los profetas. Así es. Apocalipsis 1. Y comienza, está en el versículo 9. El Señor va a hablarle a estas iglesias. Adelante, lee. 1 y 9. Adelante. Yo, Juan, quien también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla, que se llama Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y bad. Eso es lo que estaba haciendo allí. Me dicen que fue exiliado en Patmos. No hay nada en el libro que diga que fue exiliado. Estaba allí por una razón. El Señor lo separó porque quería dictarle este libro. Así es. Que es revelación. Adelante. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando él dijo, estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso no significa de que estaba en el Espíritu el domingo. No, significa que su mente haya sido proyectada muy al futuro, incluso más allá de nosotros. Nos está mostrando lo que va a suceder en el futuro. Correcto. Ese es el día en que el Señor va a venir. Adelante y lee. Diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Adelante. Y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Adelante. A Éfeso y a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Él dijo, ahora, lo que quieren que les diga, quiero que ustedes... Envíalo a las, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y las nombró. Y veamos qué más sucedió. Porque ahora el ángel está hablando con Juan. Porque leímos que el ángel es el que le llevó esto a Juan. ¿No leímos esto? Sí, correcto. Así que ahora vamos a Apocalipsis 2 y vamos a leer en realidad lo que se dice después del mensaje. Vamos a leer, no voy a leer los mensajes, solo lo que se dice después de que el mensaje fue entregado. 2 y 1. Adelante. Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1. Adelante. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Adelante. Que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Adelante. Conozco tus obras y tu labor y tu paciencia y cómo no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ajá, sí. Pero una vez que hagan eso, pero vamos a tratar con el mensaje. No vamos a tratar con el mensaje. Vamos a tratar con el final del mensaje. Con el final del mensaje. Salta ahora al versículo 7. Versículo 7. Y continúa. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina eso. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Está bien, adelante. Y el ángel de la iglesia está en Esmirna, escribe. Estas cosas dice el primero y el último. Que estuvo muerto y vive. Estas cosas dice Jesús. Salta al versículo 11 y veamos cómo termina esto. Versículo 11. Adelante. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ese mensaje, él dijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sepas que si lo haces, si vences, no vas a
No vas a tener que preocuparte por el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Lee el versículo 8. Adelante. Versículo 2, verso 2. Versículo 12, hermano. Adelante. Y el ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe, dice esto el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora con tu espada suave y de 2 filos, saltemos y veamos cómo termina ese mensaje. Salta ahora al verso 17. Verso 17. Y adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bastante normal, ¿no? Que sabemos que el Espíritu está hablando a estas iglesias. Termina eso. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vamos a la siguiente iglesia. Verso 18. Y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe, estas cosas dice el Hijo de Dios que tiene sus ojos como una llama de fuego. Y sus pies son semejantes al bronce fino. Ahora, veamos cómo terminaron ese mensaje. Salta al versículo 29 y léelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, su Espíritu está hablando a todas estas iglesias. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y versículo 1. 3 y 1, léele. Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Adelante. Y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, salta ahora al versículo 6. ¿Cómo terminó eso? Adelante. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, salta al versículo 13 y léelo. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminó todos de la misma manera. Ahora salta al versículo 20 y continúa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Adelante. A quien venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Así como yo también vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hemos establecido bien que es el Espíritu el que está hablando a las iglesias. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 22. Y vamos a leer un versículo. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16. 22 y 16. 22 y 16. Sí, Señor. Léelo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿cuáles fueron todos esos espíritus que él envió a esta iglesia? Ángel. Su ángel, su mensajero. Vengan, hermanas y hermanos, no es algo que vaya a entrar dentro de ustedes. Lo único que va a entrar dentro de ustedes es la palabra que Él trae, hermanas y hermanos. Eso es. Yo, Jesús, envié a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias, porque el Señor operaba a través de ángeles. Vayamos a Hechos, el capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Porque esto, hermanas y hermanos, es una cuestión de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Esto es un asunto serio aquí. Hechos, capítulo 7, versículo 51 al 53. Ahora tengo 2 lugares más después de esto. Está bien, continúa. Vosotros, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto es lo que hizo que apedrearan a tu hermano hasta la muerte. Está diciendo, está llamando a Israel porque está tratando de mostrarles algunas de sus mentiras. Dijo, vosotros, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. En otras palabras, no escuchas nada en tu cabeza. Siempre resistís al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. ¿No leímos que Israel se rebeló contra el Espíritu Santo? Así que tal como hicieron sus padres, ustedes están haciendo lo mismo. Adelante, lee. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y han matado a aquellos que anunciaron antes la venida del justo.
Adelante. De quienes ahora habéis sido los traidores y asesinos. Ajá. Que han recibido la ley por disposición de ángeles y no la han guardado. Miren, están matando a sus propios profetas. Han traicionado a todos. Ustedes que han recibido la ley por la disposición de los ángeles y no la han cumplido. Sí, Señor. Los ángeles trajeron el mensaje. Así es. Y aquel que sabemos que trae el mensaje de Dios les dio el Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, Él es un ángel. Ese es quien el Señor usó para darnos el mensaje. Hermanas y hermanos, Él es un ángel. Sí. Incluso cuando el ángel no dejó el cielo, Él todavía... Era el que Dios usó para dar un mensaje al hombre. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Vamos a Génesis, el capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Porque nadie quiere leer esta Biblia. Todos quieren contarte una historia. Eso es porque no entienden lo que está en juego. Estás hablando de, póker de altas apuestas. No hay nada más alto que la muerte eterna. Una muerte en la que no estás realmente muerto, porque duele. No quiero probar esa muerte. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículo 1. Está bien, continúa. Y sucedió, después de estas cosas, que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Adelante. Y él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, él dice, toma a tu hijo y ofrécelo. Lo llamó su único hijo. ¿Por qué llamó a Isaac el único hijo de Abraham cuando Ismael era el único hijo de Abraham? Pero él era el hijo del pacto. Si no estás en el pacto con Dios, Él no te conoce. Sí. Por eso les dije a las personas creo que es Mateo, es el capítulo 7 o capítulo 5. Pero la gente va a decir, Señor, alimenté a los enfermos en tu nombre. Alimenté a los sin hogar en tu nombre. He curado a los enfermos. He hecho muchas buenas obras en tu nombre. Él dijo, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Porque no entraron en el pacto. Hermanas y hermanos, la gente se está bautizando en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Quiero decir, están repitiendo esas palabras y si no mencionas el nombre de Jesús, Él no te conoce. ¿Qué es eso? Porque no están bajo el pacto. ¿Entienden? Sí. Y no necesitamos perder el tiempo. Vamos a hacer esto. Acabamos de terminar 2. Ahora salta al versículo 9 y continúa. Y llegaron al lugar del que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí un altar y puso la leña en orden. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar sobre la leña. Adelante. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. ¿Ahora tienes ese tipo de fe? Piénsalo. Adelante y lee. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y dijo, aquí estoy. Ajá. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has negado a tu hijo, tu único hijo, de mí. Espera un momento ahora. El ángel entregó un mensaje. Pero ¿dónde estaba él cuando entregó el mensaje? El ángel del Señor Dios lo llamó desde el cielo. Eso te muestra el poder que tienen los ángeles. Él puede estar sentado en el cielo y darte un mensaje estando en esta tierra. Entonces ahora, cuando le dijo a Abraham, ahora sé que tú detienes a tu hijo, tu único hijo, entonces el ángel le dio otro mensaje. Salta ahora al versículo 15. Versículo 15 y adelante. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. Ajá. Y dijo,
Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esto y no has negado a tu hijo, tu único hijo, que al bendecirte te bendeciré y al multiplicar, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Así es. Y también en su descendencia todas las naciones serán bendecidas. Pero ¿quién llamó esto otra vez desde el cielo? El ángel. Y el ángel llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. Él no tenía que venir. Pero el Señor lo envió, y cuando no lo envió, Él aún entregó el mensaje. Incluso el mensaje del Padre. ¿Sabes? Cuando Jesús fue bautizado, hermanas y hermanos, dice, el Espíritu de Dios descendió sobre Él en forma corporal de paloma. Y oyó un mensaje del cielo que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Veamos quién. Este fue, este Espíritu que descendió en forma de paloma sobre Jesús. Este es el último lugar. Ve al capítulo 1 de San Juan. San Juan capítulo 1. Porque, hermanas y hermanos, estas cosas están aquí para nuestro consumo. No podemos andar por aquí diciendo que servimos a Dios y no saber nada. Ahora no tienes que cuando sabes algo, nunca lo dices una sola vez. Soy un siervo de Dios. Todo lo que tienes que hacer es empezar a desglosar esta escritura. Ellos sabrán quién eres. Vamos a leer un versículo. San Juan, capítulo 1. Porque necesitamos saber qué era esa paloma. Verso 51. 1 y verso 51. Está bien, léelo. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto. Y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué era ese espíritu en forma corporal? ¿Todo como una paloma? Un ángel de Dios. Un ángel. ¿No es así de simple? Sí. Porque así es como Dios opera. Había dos cosas en su creación. Alma, que es hombre y bestia, y espíritu y ángeles, que son Dios. ¿Lo entienden? Sí. Así que ahora ya nadie puede venir a hablarte de Dios, el Espíritu Santo. Sabes que no existe, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu ministrante, que es Gabriel. Ese es el que completa el número 3. Y él no es Dios. Así que te agradezco por tu tiempo.